y esta deferencia que tiene con nosotros al licenciado René Martínez. Él es investigador económico, pero además también parte de lo que significa la Fundación Jubileo. Él es analista en presupuestos públicos. Licenciado Martínez, le agradezco mucho por esta disposición. Muy buenos días, bienvenido, qué gusto. Buenos días, pues va a ser un gusto compartir con los oyentes de Radio Pío 12 esta información, análisis de Fundación Jubileo. Bien, licenciado, por favor, hoy queremos conversar sobre esto que significa la deuda externa de Bolivia. Entiendo que en nuestra historia hemos tenido en varios momentos deudas importantes, pero también hemos tenido condonaciones, hemos tenido intentos de pagos, hemos tenido una época en la que hemos logrado pagar también deuda externa, reducirla. Solo como una pregunta así para iniciar esta conversa. ¿En algún momento Bolivia tuvo deuda externa cero? Ya, eh, bueno, sí, justamente nosotros hemos hecho seguimiento por muchos años a esta situación del endeudamiento del país, ¿no? Y no hemos tenido desde la creación, hemos tenido, y normalmente como los diferentes países siempre tienen un nivel de endeudamiento porque es algo que ayuda a, a conseguir recursos, financiamiento para impulsar la economía, para hacer inversiones, para pagar obligaciones y demás, ¿no? Particularmente hemos hecho un seguimiento muy cercano desde el año 1970. Nuestra publicación justamente abarca desde ese periodo, desde 1970. Y si bien ha habido periodos que hemos tenido endeudamiento bastante bajo, no se llega al cero, pero sí hemos tenido deudas bajas en algunos momentos, y esto generalmente se lo compara con lo que es el Producto Interno Bruto, ¿no? Pero también hemos tenido diferentes ciclos de crecimiento de la deuda, y ahora justamente hemos atravesado por un periodo similar que nuevamente ha llevado nuestro endeudamiento hasta cifras relativamente altas. Bien, y mirando el histórico, licenciado, ¿qué gobiernos, en qué años hemos tenido el endeudamiento más alto, en el que podríamos decir Bolivia aquí ha llegado a deber mucho más de lo que podía pagar y prácticamente generaba también pobreza esto? En qué momento, qué años o qué gobiernos, por favor? Bueno, ahora hemos atravesado por un periodo de endeudamiento relativamente acelerado entre el año 2010 aproximadamente hasta el año 2022. Ha crecido mucho la deuda. Si vemos en números nominales, hemos alcanzado cifras récords nuevamente de endeudamiento, y se ha llegado a lo que actualmente tenemos como 13.674 millones de dólares aproximadamente que debemos, ¿no? De lo que debíamos 2.208 millones el 2007, 2.208. Esto se ha multiplicado varias veces, y actualmente debemos 13.674 millones de dólares. Entonces, este es un periodo que creció mucho el endeudamiento, pero otro es también en los años 70, desde mediados aproximadamente de los años 70 hasta finales, hasta principios de los años 80, ha crecido mucho el endeudamiento. Son dos periodos como similares, ¿no? Donde se han caracterizado por un elevado gasto público, por la creación de empresas públicas, y bueno, se ha terminado con una situación en los años 80 de la crisis de la deuda, y ahora estamos también al borde del default de deuda. El default de deuda es cuando estás a punto de no poder pagar tu deuda pública, ¿no? Estamos en una situación de esas características muy, muy complicada. Ujú. A ver, solo para precisar entonces, hoy tenemos una deuda de 13.674 millones de dólares. Sí, correcto. Bien, y la deuda anterior que tuvimos alta también fue, ¿de cuánto me decía? ¿208.000? ¿Cuánto era? No, bueno, es que las magnitudes eran mucho más pequeñas, ¿no? El PIB de Bolivia, la población misma, en los años, en el 2007 de 2.200 millones, esa es la deuda baja, de 2.208 millones, a lo que ahora tenemos los
13.674. Ese es el incremento, ¿no? Ahora sí. Esas magnitudes, pero sí son difíciles de comparar con los años 70, ¿no? Porque son magnitudes mucho más pequeñas y hemos llegado a un nivel de endeudamiento alto en aquellos años, y magnitudes eran mucho más pequeñas aquella vez, ¿no? Sí. Ahora, se puede decir equivalente, no igual, equivalente en un sentido de por la cantidad de población, por lo que producíamos, además también por lo que significaba el dólar en su momento. ¿Se puede ver de equivalentes? Un equivalente así desastroso como el que hoy vivimos, si se permite el término, en los setentas, ¿cuándo habría sido? Sí, nosotros hemos comparado justamente estos finales de los 80, finales de los 70 y principios de los 80 con lo que es el periodo contemporáneo, la actualidad, ¿no? Hay varias cosas que han sido similares, ¿no? Por un lado, el elevado crecimiento del gasto público, el haber tenido previamente, digamos, una bonanza económica, porque esa vez también hubieron buenos años de bonanza económica, el haber creado empresas públicas, nos han llevado a una situación bastante similar y ahora hemos llegado a una crisis con características de inestabilidad económica parecida a los de los 80, ¿no? O sea, el mal uso de los recursos, el elevado endeudamiento, el elevado gasto público, la creación de empresas. Estamos como repitiendo la historia en algunas de sus facetas y estamos llegando a una crisis similar, ¿no? Está creciendo mucho ahora la inflación y bueno, lamentablemente no hemos aprendido de lo que hemos vivido anteriormente, sí. Ujú. Ahora, licenciado, ¿cómo se salió en nuestra historia de estas crisis? ¿Qué se hizo para salir de la crisis? Un poco pensando en lo que se podría hacer ahora también. Ya, sí, bueno, la crisis de los años 80 finalmente se lo abordó a través del conocido Decreto Supremo 21060, ¿no? Del año 85, con una política de ajuste estructural de shock. Pero eso no fue, digamos, de la noche a la mañana, ¿no? Ya el país había atravesado por una situación de crisis de muchos años. La inflación ha comenzado a crecer, se ha elevado desde el año 77, entre el 80 y el 85, todos esos años fueron de crisis, de una inflación cada vez mayor, desempleo, crisis de deuda, etcétera, hasta que se llegó a una situación límite y el año 85 se resuelve o se inicia la solución del problema con el Decreto Supremo 21060, ¿no? Em, Eso es lo que ha sucedido aquella vez. Ahora estamos, nosotros, si hacemos una analogía con esos años, estaríamos en el inicio de la crisis, se podría decir, ¿no? Se podría decir que estamos desde el año 2024 en crisis. Desde el año 2015 al 23 era una desaceleración de la economía, es decir, la economía crecía pero cada vez menos. Desde el año 2024 ya habiéndose agotado las reservas internacionales, esta crisis cambiaria, escasez de dólares, y, y ya podríamos señalar que estamos en una situación de crisis. Y bueno, y también la receta para salir de esta situación es corregir los desequilibrios que nos han conducido a este problema, ¿no? Y es básicamente el ajuste, ¿no? Bajar el gasto público, flexibilizar el tipo de cambio, quitar la subvención a los hidrocarburos, nuevas políticas para el sector productivo, todos estos elementos y una política, también un cambio de política para lo que es el sector de hidrocarburos. Todos estos elementos harían de un nuevo, un plan de ajuste, ¿no? Un plan de ajuste económico con elementos de corto y de largo plazo también que nos ayuden a resolver esta situación. Bien, entonces, licenciado, un poco en esta comparación que se hace, hay que tomar medidas que ya sabemos cómo se hace este reajuste, sabemos también, digamos, el alcance, los efectos, comparando lo que pasó en aquella época. ¿Cuáles podrían ser los efectos hoy si se asumen estas medidas para salir de la crisis? Es Ah, decir,
¿qué tendría que hacer la gente? ¿Qué hacemos nosotros para prepararnos ante las medidas que, según esta historia, nos convienen tomar? Sí, bueno, en el marco de la responsabilidad siempre es bueno señalar esto, ¿no? Estamos en una crisis con características de inestabilidad económica y la estabilidad económica es el piso mínimo para que las diferentes personas, agentes económicos, empresas y demás desarrollen sus actividades productivas, etcétera, ¿no? Este tema no es fácil que la gente pueda generar sus propias estrategias para resolver esto, sino básicamente son políticas económicas del nivel central, son políticas que debemos esperar para que se resuelva. Y evidentemente, todo lo que hemos vivido los últimos años, son momentos en los cuales se han profundizado los problemas, se han generado y profundizando todos los problemas económicos, se han causado desajustes, ¿no? Entonces, el ajuste económico es corregir los desajustes que se han ocasionado, es decir, por ejemplo, si hay una distorsión en los precios relativos del tipo del dólar, de la divisa, de los combustibles, es ajustarlo al nivel real, ¿ya? No hay una gasolina que cueste 3,74 en el extranjero, ¿no? O el equivalente a 3,74 bolivianos. No existe. Esto está subvencionado. Esto causa una distorsión y el ajuste es resolver justamente esto, ¿no? Y el hecho es que en los países de la región latinoamericana la gasolina vale $1 aproximadamente. Y eso es mucho más de lo que estamos pagando. Entonces, por lo tanto, no, en perspectiva, hay una escasez de combustibles y en un momento dado no habría combustibles. El ajuste es para resolver esto, ¿no? Lo mismo, no hay un dólar que a alguien te pueda vender ahora por 6,96. El dólar está en el mercado paralelo en 13,50, digamos, ¿no? Entonces, hay una escasez de dólares, los precios de los productos importados se han duplicado o más. Por lo tanto, el ajuste es resolver esto, ¿no? Es algo que en realidad no ha funcionado, este tipo de cambio fijo, fijado en 6,96, es sincerar la economía. El ajuste es volver a la realidad, para reconducir la economía por la vía de la sostenibilidad y reducir la inflación que no se dispare y demás, ¿no? Entonces, el desajuste es lo que va a causar muchos problemas en el momento que queramos resolver. Implementemos las políticas, que el gobierno que venga implemente políticas de ajuste y la verdad es que eso tiene pues sus impactos en la economía, en el bolsillo de la gente, en la inflación y no son impactos superficiales, son profundos, pero esto es lo que se tiene que pagar por todo lo que las políticas inadecuadas que hemos atravesado o el gobierno ha implementado por muchos años, ¿no? Ujú, ujú. Entonces es algo inevitable, lamentablemente. ¿Cómo lo hagamos? ¿Cuándo lo hagamos? Porque políticamente es bien difícil implementar un programa, un plan de ajuste. Eso ya se verá, le tocará al nuevo gobierno. Pero mientras más pronto se haga o se lo hubiera hecho en realidad, las consecuencias son menos dolorosas para la población. Ajá. Se ha dejado pasar muchos años, se ha postergado este problema por mucho tiempo y esto es algo que va a ser doloroso sin lugar a dudas, ¿no? Bien, ahora, licenciado, permítame hacer una especie de metáfora o ejemplo, digamos. A ver, no hay dinero y el papá en la casa dirá, bueno chicos, no hay plata, la esposa le dirá, tenemos que hacer una modificación a nuestro presupuesto, que es gastar menos, a ver qué recortamos, a ver qué ya no compramos y en lugar de eso qué podemos, en fin, haciendo un reajuste. Y de repente entre las medidas, porque aquí es lo que nos interesa para la población, es cómo, qué es lo que se va a hacer, porque los candidatos, porque esto es prácticamente lo que está pasando, hay nuevo gobierno a puertas, y los candidatos en cierto momento antes ya hablaron de préstamos, y no le escuché a usted hablar de préstamos para salir de la crisis, sin embargo sí de ajustes. Pero a ver, yendo a los ajustes, y enseguida usted me dirá sobre los préstamos, enseguida por favor, pero a ver, yendo a los ajustes, el papá podrá decir, bueno, miren chicos, no hay más salidas a comer en la calle, no hay más domingo de ir a comer todos juntos, nadie sale.
salidas prohibidas. Sin embargo, sí habrá comida en la casa. No es que no sales, no comes, ese día no comes, ¿no? Ya comeremos en casa. No será de repente un chicharrón, un pique macho, pero habrá sopa en la casa. Es decir, habrá comida. No será lo que queremos, pero habrá. Digamos, parches o puentes entre la crisis y el mejor momento, porque va a pasar esta crisis, vendrán mejores momentos. ¿Qué tipo de medidas podríamos esperar del gobierno que nos propongan? Digamos, ok, vamos a recortar acá, pero en cambio aquí vamos a tener una especie de descanso, de puente, para que no sea, nadie come los jueves en Bolivia, por ejemplo. Es decir, a ver, no sé si me dejo entender, licenciado. Sí, 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 correcto. Ya, una parte del ajuste es eso, lo que usted menciona en el ejemplo, y es correcto. Hay que momento de, digamos, reducir el gasto público, se va a gastar menos y es ajustarse, ¿no? Y eso obviamente tiene sus efectos en la economía, en la población, en el movimiento económico y demás, pero es imprescindible para salir en algún momento de esta crisis. Entonces, el dinero público, el dinero disponible, que el Estado gasta a todo nivel, se tendría que reducir inevitablemente. Actualmente es ficticio ya lo que estamos viviendo, está financiado con endeudamiento interno, con emisión monetaria finalmente, con préstamos del Banco Central, y todos sabemos lo que produce eso, produce una alta inflación y ya está sucediendo, ¿no? Entonces hay que recortar los gastos, pero no solamente eso, recortar los gastos es uno, pero en el recorte de gastos tenemos ahí no solamente la burocracia estatal, sino las empresas públicas habrá que cerrar. Está, pero lo más delicado, la subvención a los hidrocarburos. Y esto va a causar que los precios relativos de o casi todos los productos se disparen en ese nivel, en ese desfase que ha causado el desajuste, que finalmente estamos pagando una tercera parte o menos de lo que vale la gasolina. Cuando sinceremos, esto va a ser doloroso, pues todo va a subir en esa magnitud o más incluso, porque es algo que se desata y la inflación tiende a crecer. Y un elemento más es el tipo de cambio, que si bien ya un poco para la población se ha ajustado en el tipo de cambio paralelo, ya hay cierto ajuste ahí. Hay que también oficializar eso para recuperar reservas internacionales para salir de la crisis. Pero son elementos dolorosos, o Ajá. sea, todo va a causar unos saltos, unas, digamos, reducir las distorsiones que habían y sincerar el nivel de precios relativos, sincerar la economía, y eso va a hacer que todo se dispare en términos de inflación, ¿no? Entonces, Ujú. sí o sí va a ser doloroso y para eso se requiere financiamiento externo. Necesariamente, ¿no? No decimos nosotros que necesariamente sea del Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario obviamente es uno de los financiadores que atienden estas crisis de balanza de pagos, porque es el nombre técnico que se tiene a esta crisis que estamos atravesando del dólar. Y eso abre la posibilidad de ir a otros financiadores más, ¿no? Entonces, vamos a necesitar recursos, son grandes deudas que se tienen. Y a lo que usted mencionaba, ¿no? ¿Qué margen de maniobra se tiene? Lamentablemente, esta crisis había que resolver entre el año 2015 y el 18. El gobierno lo que ha hecho todos estos años, incluyendo el 2025, es posponer, patear el problema para más adelante, llevar el problema para más adelante. Entonces, realmente están dejando casi cero margen de maniobra. Eso es lo complicado, Ujú. ¿no? Ese es el tema muy complicado. Pero tienen que haber políticas que acompañen al programa de ajuste, al plan de ajuste, ¿no? O sea, un plan de protección social que vaya a tratar de coadyuvar con los sectores más empobrecidos, principalmente en tema de empleos solidarios, el tema de la atención, quién sabe, atención con bonos temporales, lo que se necesite para estos estratos menos privilegiados de la Ujú. economía, por supuesto, ¿no? Pero Bien. decir que esto se va a resolver y que no va a ser
algo doloroso para la población, y sería algo falso, es algo bien complicado. Lo que sí, la población tiene que tener la madurez suficiente porque atravesemos los tiempos difíciles, pues, y luego vengan en momentos mejores en unidad y en paz, ¿no? De acuerdo. Es decir, sí Sin préstamos conflictividad. para hacer, digamos, como en el ejemplo, sí préstamos para sopas, pero ya no tenemos salidas a la calle a comer nuestro pique familiar. De acuerdo. Sí, Ok. correcto. Ahora, licenciado, estas medidas que usted decía tendrán que ser bonos, tendrán que ver trabajos solidarios, ver medidas de este tipo porque la vamos a pasar complicado. Bien. Sí, sí, correcto. Y mucho de creatividad económica tendrá que pasar por acá seguramente para la nueva gestión de gobierno. En ese marco, licenciado, una propuesta, por ejemplo, de uno de los candidatos que todavía está vigente, Jorge Tuto Quiroga, dice, a mí me conocen en el Fondo Monetario, Banco Mundial, yo voy y me prestan. Y uno dice, wow, es tan fácil realmente ir y me están esperando con los 12.000 millones y viene, porque él habló de 12.000 millones, y así de concreta la pregunta. ¿Es tan real que pueden prestarnos al país esa cantidad de una vez o si es en montos, pero en un plazo de tiempo de repente para que Bolivia tenga este momento de salir de la crisis? ¿Se puede hablar de eso así? ¿Realmente esto es real? Porque estamos hablando de la historia de Bolivia y en la historia de Bolivia hemos tenido también préstamos. Hay una época de condonación también de deudas. Enseguida lo voy a preguntar, pero así Sí, correcto. en cortito, ¿es posible que se nos preste plata así, tanto dinero en poco tiempo? Bueno, ese es un tema clave, ¿no? Porque si nosotros como país podríamos tener un margen de un monto, por ejemplo, para el primer año de unos 5.000 millones de dólares, quién sabe, para atender la crisis, se podría hacer el ajuste y rápidamente ir resolviendo algunos temas, Ujú. ¿no? Pero normalmente no es lo que vaya a suceder que podamos tener una cantidad tan grande de recursos libre disponibles. Lo que sí, nosotros en realidad como país somos parte del Fondo Monetario Internacional. Tenemos una cuota en el Fondo Monetario, entonces somos un país que podemos acercarnos al fondo. No es directo que se consiguen los recursos. Normalmente el fondo pide que haya un programa que se firme con el Fondo Monetario, ¿no? Y Ujú. por el momento el nuevo gobierno ya verá si firma un programa con el fondo para conseguir este financiamiento, ¿no? Eso es, luego tener este acuerdo con el fondo habilita que otras fuentes de financiamiento se sumen a este programa o que ya vean que Bolivia está con la intención de mejorar sus cifras, sus políticas económicas hacia una sostenibilidad y ahí podemos conseguir más recursos, ya sea del BID, Banco Ujú. Mundial, etcétera, ¿no? Pero son Entonces, fondos que lleguen rápido. nosotros no queremos señalar esto porque esto va a depender mucho de las negociaciones que haga el nuevo Ok. gobierno, evidentemente, pero tal vez no somos tan optimistas como el debate electoral siempre ha señalado. Por uno y por otro candidato se han escuchado temas muy optimistas, porque claro, no se gana una elección con malas noticias, ¿no? Claro. Nosotros vemos, pero que no es tan halagüeño el escenario en adelante, ni en términos de la crisis, ni tampoco en términos de conseguir un financiamiento en magnitudes tan Bien. grandes rápidamente, Ajá. sí. Vayamos a la historia, licenciado. Me queda poco tiempo, pero me ha gustado mucho escucharle y tener este contexto tan importante. En nuestra historia, hubo una época en la que se nos condonó una gran deuda económica. Y yo pregunto acá, ¿fue iniciativa del gobierno boliviano ir a pedir la condonación o es que fue un programa que se abrió para muchos países? Bueno, justamente el momento del 2008 hubo una condonación de la deuda. También en el año 2000 hubo una condonación de deuda. En varios momentos el país ha ido sumándose generalmente a propuestas
internacionales de Ujú, condonación de la deuda, ¿no? Así es como ha sucedido. La del año 2000 ha sido en el marco del Jubileo 2000, justamente. ujú, Es una campaña internacional mundial que también en parte ha sido liderada por la Iglesia Católica ujú. y obviamente los países también y sus gobiernos han participado de esto, han hecho las gestiones necesarias en ese momento. Entre el año y ahí hemos conseguido una condonación de deuda y hemos sido beneficiarios también de una condonación entre el año 2005 y el año 2007. Justamente cuando viene el cambio de gobierno, es que el nuevo gobierno y demás en esos años ha recibido un país con una deuda bajísima, o sea, con unos niveles bastante bajos, lo que le comentaba al inicio de la entrevista. Ujú. Y esto ha sido también gestiones de sociedad civil, han sido gestiones de gobiernos anteriores y ha sido una condonación en el marco de programas multilaterales, ¿no? O sea, Ujú. condonado aquí parte de la deuda multilateral, ¿no? Entonces, sí son actores importantes los gobiernos, evidentemente, pero también en su momento han sido los organismos internacionales, la sociedad civil, eh, y la Iglesia Católica en su momento que ha negociado estas condonaciones. Sí, Qué importante esto porque, claro, estamos hablando de una condonación, esta que viene producto de lo que se llamaba el jubileo en ese momento, encabezado por la Iglesia exactamente. Católica, y Sí, se sí, sí. genera este programa, el IPIC, el conocido IPIC, El HIPIC, el sí, HIPIC, correcto. y entonces Sí, es una especie de acuerdo que hay y dicen, bueno, vamos a generar estos fondos para condonar deudas, un porcentaje, y un porcentaje vamos a darles para que reactiven su economía. Y entonces, un poquito leyendo los datos también, encontramos de que, y usted me corregirá si estoy mal, por favor, licenciado, resulta que varios países se apuntan acá a ser, como quien dice, beneficiario de esta condonación y habían características que cumplí para recibir también esta condonación. No era que me ponía en la lista y me toca hoy día y recojo mi dinerito, no. Había que cumplir características y esas características eran normativas. Había que reglamentar, había que generar leyes en el país que demuestren que estabas de acuerdo con las condiciones de esta condonación, ¿no? Es decir, este acuerdo tenía leyes incorporadas, le entregaban a los países, tienes que hacer esto si quieres acceder a la condonación. Es lo que pasó en esa época y fueron también, entiendo según lo que investigamos, no es que se nos dio la condonación de una vez, fue paulatina, e incluso el apoyo económico que llegó también fue paulatino, ¿cierto? sí, correcto. La condonación del programa HIPIC ha tenido características singulares, ¿no? Particularmente este programa, lo que se ha hecho es crear una cuenta Diálogo 2000. Entonces los gobiernos destinaban los recursos que era para el pago de la deuda, pero en los mismos montos, en realidad, en vez de pagarle al acreedor, pagaban a la cuenta Diálogo 2000 y esto iba a los municipios de todo el país para educación, salud, etcétera. Entonces es una especie de canje que se hacía. En vez de pagar deuda, esto va para educación, salud, desarrollo productivo. Esa es la vía por la cual se ha condonado, ¿no? Y estos eran los compromisos del diálogo de 2000. Eh, Qué importante. y había la ley de diálogo que usted menciona, ¿no? Ajá. La ley de diálogo 2000, sí, correcto. Bien, ese momento fue el que el país llegó a índices bajos de deuda, pero no a cero. No, a cero. No, y luego del diálogo 2000 de esos años, donde se ha bajado la deuda, vienen las condonaciones del año 2005 al 2007, que es un siguiente programa. Ujú. Se llamaba alivio de la deuda multilateral, el programa del alivio de la deuda multilateral. Ese ha tenido también un tema de reducción de la deuda notable, y ahí es donde de 4.900 casi 5.000 millones, la deuda baja a 2.200 millones. No es cero, pero es una deuda Claro. bien baja, bastante baja, ¿no? Y ese es
donde se inicia, digamos, nuevamente la escalada de deuda, lamentablemente porque nos hemos endeudado durante la bonanza entre el año 2008 al año 2014, que no debíamos endeudarnos, teníamos tanto dinero. Termina la bonanza, nos endeudamos mucho más y es así que se ha multiplicado aproximadamente 6 veces la deuda del año 2007 a lo que tenemos el año 2023, ¿no? De 2.200 millones a 13.300, más de 5 veces, casi 6 veces. Impresionante. Bueno, ahí dejamos los datos para que la población los pueda revisar y le invito a usted también, amable oyente y la gente que nos ve a través del streaming, revisar esta entrevista que hemos tenido con datos muy importantes, además de la experiencia de Bolivia de salir de estas crisis, lo que nos toca, lo que nos va a tocar seguramente. Licenciado Martínez, le agradezco mucho por su tiempo y este contacto con la radio, esta conversa. Ojalá no le vaya incomodado con algunas preguntas, pero en todo caso, gracias por atendernos. Mm. No, excelente, pues ha sido un gusto y para nosotros es fundamental eh, presentar estos análisis, la lectura que tenemos, la información, porque es la mejor manera de que la gente esté informada y que estemos también preparados para los momentos difíciles que tiene el país actualmente y los que vienen, ¿no? Entonces, un gusto y estamos abiertos para una próxima. Un saludo cordial. Muy amable siempre, gracias, hasta pronto.